Resort and Spa by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es La W. Gracias por acompañarnos. Bueno, un poquito, como dicen, la ronca. Sí, un poquito fregada, pero aquí al pie del cañón. Hoy vamos a debatir sobre el proyecto de Álvaro Hernán Prada, que busca tumbar o que propone tumbar decisiones de la Corte Constitucional a través de vía referendo, por vía referendo. Estaremos con Álvaro Hernán Prada, que ya lo estoy viendo aquí en el previo, y estaremos también con Gustavo Bolívar, los dos congresistas de la República. Antes, ¿qué pasa a esta hora en Colombia? Hay marchas en Bogotá. Estamos muy atentos. ¿A quién tenemos con marchas en Bogotá? Diego Aguilar. Vicky, pues el general Óscar Atortúa, director de la Policía Nacional, frente a las marchas y frente a los hechos ocurridos en las últimas horas, donde varios menores del colegio Policarpa Salabarrieta en el centro de Bogotá resultaron afectados por el lanzamiento de gases lacrimógenos, entre ellos un menor que convulsionó, aseguró que aperturará una investigación para determinar los hechos que causaron precisamente estos inconvenientes a los menores de edad. Así lo indicó el alto oficial. La Nacional repelió un ataque de algunos vándalos que se enfrentaron a ellos. Utilizaron los gases para poder disuadirlo. Los gases llegaron hasta este sitio. La misma policía llegó para ayudar a contemplar la salida de estas personas y ser tratado en un centro asistencial. Pero por supuesto, las investigaciones se harán para que haya claridad, no solamente en los protocolos de cumplimiento, sino en el respaldo que ha pedido la comunidad para que ellos también tengan su propio ejercicio de los derechos y libertades. Y vamos a estar muy atentos porque seguimos en las marchas de los estudiantes. Laura, ¿por dónde va la marcha a esta hora? Vicky, pues nosotros nos encontramos en la carrera séptima con calle 60 y los estudiantes de la Universidad Pedagógica se acaban de unir con otros estudiantes que los estaban esperando acá y pues la marcha arrancó desde la carrera séptima con calle 72, se unieron los estudiantes de la EAN, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Pedagógica, pues en el camino también se van a encontrar con los de la Santo Tomás de la Quinta, la Piloto y la Universidad Católica. En este momento ya son aproximadamente 300 personas, dicen los estudiantes, que es una protesta pacífica. Tienen tambores, banderas, varias arengas y banderas de Colombia y pues a esta hora pasamos por la calle 60. Pues vamos a estar muy atentos, Laura, porque el punto es la Universidad Javeriana en Bogotá. Paula Bolívar, ¿dónde está usted? Vicky, pues yo me encuentro en la calle 12C con carrera sexta, justamente enfrente de la plazoleta de la Universidad del Rosario, donde se espera, Vicky, que a la 1 de la tarde lleguen estudiantes de la Universidad Externado y de los Andes para iniciar este plantón en contra de la corrupción y en contra de los abusos del SMAT. Y justamente me encuentro con Nicolás Maldonado, él es estudiante de jurisprudencia. Nicolás, ¿usted por qué se une a este plantón? Realmente sentimos que los actos desmedidos del SMAT los últimos días deben ser vistos por parte del estudiantado, tanto de universidades privadas como públicas, de manera que nos hagamos sentir como una sola voz de la juventud en contra de la represión desmedida del SMAT. Bueno, pues Vicky, nosotros estaremos acá muy pendientes a que lleguen los estudiantes de las otras universidades y a que inicie este plantón. Muy bien, 12 del día, 4 minutos. Nos vamos a otro punto, la Universidad Nacional. Luz Helena. Vicky, pues contrario a lo que está pasando en el centro de Bogotá, incluso en el norte, aquí en la Universidad Nacional se registran clases normalmente. En este momento los estudiantes continúan en clase, siguen llegando algunos que tienen clase, no hay presencia del SMAT,
está normal el tráfico por la calle 26, aquí por la carrera 30 donde me encuentro en este momento también continúa el tráfico normal. Lo que nos informan es que definitivamente la Universidad Nacional no se unió a las manifestaciones que se tenían registradas para hoy y por lo que estamos observando hay clases normalmente, no hay presencia mayor de policía ni mucho menos de hombres del ESMAD. Vamos a estar monitoreando permanentemente. Lucas, durante todo el día y durante estos días de protestas ha habido una crítica al ESMAD. Hay unas imágenes que si bien dejan muy mal parados a los encapuchados que pues cometen vandalismo, también hay imágenes que dejan muy mal parado al ESMAD. Así es, Vicky, desde el Congreso de la República y específicamente desde la oposición están pidiendo precisamente que no se confundan a esos casos aislados de violencia con el uso legítimo de la protesta social. La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, pidió que no haya más abusos por parte del ESMAD. Está fuera de lugar el abuso de la fuerza, el uso desmedido, el ESMAD no era necesario ahí, hay que mediar, hay que conversar. Otra cosa son los zampones y los vándalos que se cuelan cerca de la pedagógica y que hacen actividades contra el bien público. Eso es vandalismo, pero los estudiantes nos están dando ejemplo de diálogo y de conversación. Desde el Centro Democrático sí han señalado la necesidad de regular la protesta social para evitar casos de violencia. Esto dijo el senador Ciro Ramírez. La protesta social se debe respetar y se debe proteger, pero hay algunos aspectos que derivan de ella, como el vandalismo y la delincuencia, que es lo que sí se debe regular. Lucas, ¿se va a quedar conmigo esta hora? Sí, claro que sí. ¿Ya le pidió permiso a Calvás? Ya. Bueno. Para que me dé una mano y me auxilie. Claro que sí, Vicky, aquí estoy, al pie del cañón. Gracias. Mire, aquí ya me trajeron una agüita calientica, gracias. Gracias, Lucas. En el mundo, ¿qué pasa a esta hora, Mateo? Pues Vicky, le cuento que Estados Unidos concedió $1,5 millones para apoyar la asistencia que da Trinidad y Tobago a los venezolanos que llegan a ese territorio huyendo de la inestabilidad en su país. La ayuda se incluye en un programa que lleva a cabo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional junto con la Embajada de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago. 12 del día, 7 minutos. Bueno, Lucas, entonces arranquemos. Nuestro hashtag es numeral la propuesta de Prada es y numeral tiene razón Prada Bolívar, que ya en segundos se estará debatiendo con el doctor Álvaro Hernán Prada. Primero contemos de qué se trata la propuesta. Pues mire, Vicky, se trata de una propuesta que fue radicada hace más o menos 15 días, pero solo hasta ayer nos desayunamos los periodistas que cubrimos Congreso de la República. Se trata de un proyecto de acto legislativo firmado por el representante Álvaro Hernán Prada y 9 congresistas más del Centro Democrático que busca que por vía referendo los colombianos puedan anular decisiones de la Corte Constitucional. Esto, por supuesto, generó un huracán de opiniones a favor y en contra desde distintos sectores políticos y advertencias de algunos expertos de la posible inconstitucionalidad de este proyecto de ser aprobado en el Congreso de la República. Pues déjeme saludar de una vez a Álvaro Hernán Prada. Bienvenido a la W. Gracias, Vicky. Un saludo para quienes te acompañan en la cabina y de manera muy especial a todos los oyentes de la W. Gracias por acompañarnos. Mire, ¿ya vio el editorial de Los Irreverentes? Sí, lo vi y apenas lo leí, llamé inmediatamente a Ernesto Yanjuri, a quien le tengo mucho respeto. Bueno, termino diciendo sí, que le agradezco mucho que quedó en publicar una columna que voy a escribir el día de hoy. Pues déjeme le leo algunas, algunas de las frases, porque es que veo que hay un delay. Y si vamos a tener un delay, no vamos a poder conversar con el doctor Álvaro Hernán Prada. Algunas de las frases, Lucas, de este editorial. La iniciativa denota una absoluta ignorancia del autor de la misma respecto de la división de poderes y de los principios elementales de la democracia representativa. Bueno, se va más adelante, y dice, después de que pone toda la historia de Poncio Pilatos, y dice, la sociedad ha evolucionado hasta el punto de depositar la administración
de justicia en manos de cuerpos colegiados especializados e independientes. La Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 3, hace una sencilla pero magistral exposición de la forma como debe operar el Poder Judicial en una sociedad. Y para terminar, le dice el doctor Prada que no está hablando a nombre del Centro Democrático ni del presidente Uribe, debe reconocer la torpeza de su iniciativa y proceder cuanto antes a retirarla, no sin antes ofrecer disculpas por su gran equivocación. Es que, Vicky, lo curioso de este proyecto es que generó división incluso en el seno del Centro Democrático. Recordemos que Los Irreverentes pues es un medio que ha sido muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, pero incluso públicamente algunos congresistas de ese partido se han apartado de la iniciativa del representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Por ejemplo, el representante Eduardo Rodríguez, Ricardo Ferro, Gabriel Santos han dicho que esta iniciativa inconveniente y ha sido polémica no solamente en la oposición, sino ha generado división en el mismo partido de gobierno. ¿Qué piensa, doctor Álvaro Hernán? Primero, que me merecen, digamos, todo el respeto los comentarios. Segundo, que vale la pena es dar el debate. Lo que no podemos hacer nosotros es renunciar a ello sin darlo. Aquí nosotros estamos en presencia de una corte con un superpoder, sin ningún tipo de control, como si tuviera fallos infalibles, sin ninguna posibilidad de un límite, porque se pueden pronunciar con todo y frente a absolutamente todo. Lo que me parece, digamos, desconcertante es que yo no estoy buscando que tengamos en el Congreso de la República la facultad de cuestionar la interpretación de una sentencia cuando se afecte derechos fundamentales, sino que sea el pueblo soberano. Y aquí vale la pena, digamos, entrar en una discusión entre el constitucionalismo popular o el constitucionalismo judicial. Doctor Álvaro Hernán, yo le voy a pedir un favor. Si quiere, quítese esos audífonos. La persona que está con usted allí, imagínese que le pase por favor un audífono de radio y que podamos hacer la entrevista, o si no, a través de su teléfono, que lo podamos ver ahí como lo estamos viendo, pero a través de su teléfono ya le vamos a marcar inmediatamente a su teléfono para que lo podamos escuchar, Lucas, porque si no, no vamos a poder hacer la entrevista. Además, muy importante, Vicky, porque aquí hay un debate de fondo que ha planteado el Centro Democrático y tiene que ver con el estado de opinión, y es la prevalencia de la opinión de los colombianos frente a decisiones incluso de la Corte Constitucional, como lo ha planteado en este caso Álvaro Hernán Prada. Pero le repito, Vicky, hay muchos expertos que han dudado sobre la constitucionalidad de esa iniciativa y habrá que ver, y una de las preguntas que habrá que hacerle al doctor Álvaro Hernán Prada es qué pasa con todos esos avances de la Corte Constitucional en materia de derechos de las minorías, en materia de derechos de la comunidad LGBTI, en materia de derechos de las comunidades indígenas. Habrá que ver qué pasa si ese proyecto llega a buen puerto. Vamos a ver si ya lo vamos a tener. Mientras tanto, mucha atención porque hay noticia importante, 12 del día, 13 minutos. Ya recuperamos en segundos la comunicación con el doctor Álvaro Hernán Prada desde Ibagué. Fíjese usted, Lucas, aparece una segunda foto con información que sería no correspondiente a lo que dijo el presidente Iván Duque en la ONU. Este sí es el osazo del año, me da pena. Pero entonces ahora AFP señala que la imagen entregada por el presidente que ilustra una supuesta masacre ocurrida en el estado venezolano de Bolívar en 2018 corresponde a una imagen tomada en el Catatumbo por uno de sus fotógrafos. Eso sí es increíble, Vicky, porque no es un tema anecdótico, hace perder fuerza a una denuncia de fondo que es la complicidad entre el régimen de Nicolás Maduro y los grupos armados ilegales en Colombia. Ese tipo de errores no pueden seguir sucediendo porque se pierde fuerza una denuncia de No, pues gravísima. Es que ya nadie está pensando en la denuncia. Exactamente. Se cae la denuncia y Maduro debe estar muerto de la risa. 200 páginas de denuncia y todo eso eclipsado por unas fotografías lamentables. ¿Y quién responde? ¿Quién le hizo ese dossier al presidente para ir a hacer ese oso a la ONU?
Sí, sí, Vicky, como usted dice, bien lo dice, pues se le está dando herramientas a Nicolás Maduro para que, muy seguramente lo hará, salir a desvirtuar las 230 páginas del dossier entregado por el presidente. Es que aquí ya está diciendo AFP que ellos tomaron la foto, o sea, no fue inteligencia militar, no es una fundación como en el caso de la Fundación Venezolana que está diciendo que la foto es de ellos. ¡Qué oso, qué oso, qué oso! Qué oso, y esperamos que haya un responsable porque esta es una denuncia de gravedad absoluta y en un escenario importante y de peso como es la Organización de Naciones Unidas. En un rato les vamos a estar presentando la foto. Creo que ya tenemos al doctor Álvaro Hernán Prada mejor por el teléfono. Ahí nos escucha. Sí, efectivamente escucho mucho mejor. Claro, ahora sí. Imagínese usted con esa desventaja para pelear con este gallo fino que es Gustavo Bolívar, que ya nos llegó aquí y que imagínese usted que no le pueda ni responder. Hola, Gustavo. ¿Cómo vas, Vicky? ¿Cómo va todo? Pido disculpas otra vez. Bueno, la séptima está llena de estudiantes. Llena, repleta. Sí, por todos lados están avanzando. Me pareció muy alegre ver esas marchas pacíficas. Sí, muy alegre. Sí. Están tranquilas. Ellos siempre están tranquilos, vienen y los torean siempre. Yo no, tenemos otro tema, pero ¿sabe que los políticos que van y se meten a las marchas me da una piedra? Sí, pues cuando a uno lo invitan, sí, pero si son... Pero muy oportunista, muy Sí, es harto, cierto. metidos allá donde no los están llamando. Yo me metí Bueno, para cruzar la séptima porque en el carro me tocó. si le tomaron una foto se va a fregar. Bueno, No, los ahora estudiantes sí, saben que yo los... arranquemos apoyo. a debatir, Lucas, que hoy nos está acompañando Lucas Pombo aquí en este debate. Álvaro Hernán Prado y Gustavo Bolívar. Álvaro Hernán, ¿escuchaba usted el editorial? Quiero que nos cuente sobre el editorial para ya empezar a debatir. Bueno, primero, pues por supuesto no estoy de acuerdo con el enfoque que le dio Ernesto Yanjuri, a quien respeto, a quien llamé por teléfono, hablamos un buen rato esta mañana, yo le expuse argumentos y él, pues por supuesto, contraargumentó. Quedó en el importante medio que tiene de publicar una columna donde le voy a entregar mayor información a sus lectores. Equilibrio entre las ramas del poder público. Aquí no estamos nosotros buscando fortalecer el Congreso de la República, ni es el centro democrático el que se va a fortalecer para tratar de tumbar, como se ha dicho, una decisión de la Corte Constitucional. Lo que se quiere es que el pueblo donde radica la soberanía tenga herramientas para pronunciarse en la eventualidad, porque yo quiero repetir nuevamente, yo tengo mucho respeto con las Cortes y mucho respeto con la Corte Constitucional, pero en la eventualidad que la Corte Constitucional en una sentencia afecte derechos fundamentales de los ciudadanos, el pueblo colombiano no tiene nada que hacer, Vicky. Y se preguntan muchas veces porque nos ha pasado. Por ejemplo, cuando se pronunció frente al aborto y me preguntaron en la entrevista de la W hace 2 días, ¿qué pasaría con las minorías que han adquirido unos derechos frente a los derechos reproductivos de la mujer? Y yo dije, bueno, pero es que hay otros colombianos que creemos más en que debió ponderarse el derecho a la vida del niño que está por nacer. Entonces, ahí hay una discusión jurídica y hay quienes creemos que se afectaron derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos. Que entra uno en una discusión filosófica de casos puntuales y lo que quisiéramos en este caso es simplemente decirle a los colombianos que hay una herramienta que se le quiere dar al pueblo para que en la eventualidad, si la Corte Suprema de Justicia, que tiene un poder omnipotente, porque puede hacer absolutamente todo, y puede interpretar y cambiar su propia interpretación, la única, tenga, digamos, un límite. ¿Y cuál es el límite? Que el pueblo colombiano sienta en algún momento que se afectaron los derechos fundamentales. Déjeme y vamos por partes, por favor, doctor Prada. A ver, Gustavo, ¿usted le gusta la propuesta que nos hace y que hace en el Congreso Álvaro Hernán Prada? No, buenos días, doctor Álvaro Hernán y Vicky, la mesa y los oyentes. Para nada, es una propuesta, aparte de peligrosa, es una propuesta que no tiene lugar hoy, porque quien la propone precisamente es una persona que está llamada indagatoria por una corte, por una de estas cortes que él propone, sus sentencias puedan ser sometidas a un referendo para que el pueblo decida si las aprueba o no. A mí me parece esto demasiado peligroso, rompe el equilibrio de poderes, además nace del Congreso de la República. Si naciera, digamos, del constituyente primario una idea ya de la calle y la gente sale y de repente dentro de esa dinámica de autoconvocatoria se llega a esto, pues puede desembocar una constituyente, sería el escenario, pero que nazca del propio Congreso de la República y de una persona
que está indagada por la misma Corte. A mí me parece que no es conveniente, el país podría entrar en un colapso, un choque de trenes ahí que no es conveniente ahora, Vicky. Representante Prada, a propósito de lo que recién nos dijo el senador Bolívar, pues es cierto que usted está llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia y hay algunos que han interpretado este acto legislativo como una forma de intimidar a las altas cortes por vía de quitarle fuerza a la Corte Constitucional. ¿Esa es la intención? No, yo lamento mucho que traten de descalificar cualquier propuesta que yo haga porque estoy llamado a una indagatoria. Gracias a Dios tengo ya una fecha que es el 9 de octubre, el 8 la tiene el presidente Álvaro Uribe, el 9 la tengo yo para demostrar que no hemos cometido, ni él ni yo, ningún tipo de delito y volver a tener la posibilidad de argumentar en el Congreso de la República, donde he sido bastante activo en la agenda legislativa. Yo creo que esto, primero, parte de un respeto profundo que tengo con las altas cortes. Nada tiene que ver la Corte Suprema de Justicia con la propuesta, además, que he presentado al Congreso de la República. No la presenté ahora, la presenté hace 2 años. La presenté después del fallo de la Corte Constitucional, cuando permitió de manera generalizada la adopción de parejas del mismo sexo, que lo hacía de manera excepcional, cuando una familia de parejas del mismo sexo demostraba que podía ser buenos padres adoptantes. ¿Por qué lo presenté? Porque yo estoy convencido que, como muchos colombianos, que la Corte decidió mirar desde el punto de vista del derecho de los adoptantes y no del derecho del niño que está en condición de adoptabilidad, que le crea una obligación al Estado de proveer la mejor forma de familia. Y con esa discusión presenté este proyecto de acto legislativo, firmado por muchos del Centro Democrático. ¿Quiénes lo apoyaron en el Centro Democrático? En ese momento me apoyaron la gran mayoría de la bancada, fue hace 2 años. Y hoy después del fallo que tiene que ver con el uso de drogas, el uso de sustancias psicoactivas en los sitios públicos, decidí volver a presentarla y le comenté a algunos de mis colegas. Claro, nunca imaginé que fuera a tener esta redacción, entonces como no había llegado ni siquiera el reparto a la comisión primera, no había tenido tiempo de socializarla. Ustedes comprenderán que también estamos en una época muy apretada por las elecciones y el tiempo de los colegas todos es supremamente difícil, pero lo voy a hacer. Esto me ha ayudado. O sea, usted no se va a echar para atrás. Usted no se va a echar para atrás. Vicky, eso no tiene posibilidades, Vicky. Soy inconstitucional. A ver, Gustavo. Yo lo que creo es que hay que dar el debate. Yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, pero estoy formulando una preocupación. Pero, perdón, ¿y si Uribe le dice que lo retire? El presidente Uribe es mi jefe. Lo respeto y valoro mucho lo que piensa el presidente Uribe. Y sería la única persona por la que yo decidiría retirar eventualmente el proyecto, pero estoy convencido que su espíritu democrático va a buscar es que lo debatamos internamente, porque uno cuando presenta un acto legislativo o un proyecto de ley también está sujeto a modificaciones. Ya estamos hablando de que es un referendo interpretativo, porque lo que yo estoy diciendo es no tumbar una sentencia, ni todas las sentencias, sino una interpretación en una sentencia donde se afecten derechos fundamentales de los ciudadanos. Permítame, doctor Prada. Mira, pero permíteme. Pero venga, Álvaro Hernández, déjeme, por favor, que también Gustavo Bolívar hable. A ver, Gustavo. Pues, saludo, senador. Gracias, representante. Mira, Vicky, primero que todo es un proyecto que no tiene posibilidades porque es constitucional abiertamente. Tendría que pasar, inconstitucional, disculpe. Tendría que pasar precisamente por ese control constitucional que ellos quieren evadir ahora y seguramente ahí no tiene ninguna posibilidad. Y en lo que él dice que lo retiraría en caso de que el presidente Uribe se lo pidiera, pues es al contrario. El presidente Uribe es el que ha venido incluso desde la campaña misma hablando de la famosa supercorte, que es una fusión de todas las cortes y que el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional se conviertan en salas de esa supercorte, porque hay una incomodidad del presidente Uribe con las cortes, y eso obviamente que ha sido el único poder que lo ha cuestionado durante su vida pública. La Fiscalía no ha podido con él, los tribunales, los jueces menos, los jueces municipales. Nunca ha tenido un llamado ni siquiera de la Procuraduría, etcétera. Uno ve que todos los poderes se amedrantan ante Uribe, menos las cortes. Y por eso es que les fastidian y por eso es que las quieren acabar. ¿Usted me está diciendo que el verdadero cerebro de este proyecto es Uribe? No sé, no puedo llegar hasta... Lo que estoy diciendo es que si el doctor Prada llegara
a preguntarle al doctor Uribe si está de acuerdo con el proyecto, él le va a decir que sí inmediatamente, porque es que ha sido es parte de su filosofía, y esto es una filosofía que tienen los dictadores en todo el mundo, de tener el menor control posible de la justicia, y después de que tengan la supercorte, también quieren acabar la supercorte. Eso es un corte dictatorial. Senador Bolívar, pero vámonos al fondo del proyecto, y es que hay una evidente desconexión entre algunas decisiones de la justicia y lo que piensan los colombianos en la calle. Eso entonces, ¿cómo se resuelve? Porque es que hay una ponderación de derechos que no se da por mayorías. Justamente la Corte ha buscado proteger las minorías de los derechos que no son solo de las minorías. Si uno somete los derechos de las minorías a las mayorías, por decir algo, si tenemos hoy, pongamos un caso bien impopular, el aborto. Obviamente esto es un país conservador, hay unas minorías que tienen derecho al aborto, las mujeres se han expresado en ese sentido, algunas, y entonces si decimos no, que lo decidan las mayorías, pues obviamente las mayorías van a votar no, y se vuelve esto pues ya la dictadura de las mayorías, pero precisamente todas estas minorías que están desprotegidas. Si hoy le preguntáramos a las mayorías si quieren que los indígenas tengan tierra, seguramente como es un país tan conservador, van a decir que no, pero los indígenas necesitan tierra. Es eso lo que se pretende proteger, y es lo que protegen las cortes con las sentencias a las minorías, y someter eso a unas mayorías, pues ella es la debacle. Les voy a leer algunos de los mensajes que empiezan a llegar con numeral. La propuesta de Prada es, ya le doy paso, doctor Prada, para que usted le responda a Bolívar. Dice Andrés Agudelo, numeral, la propuesta de Prada es, mucho palo, doctor Prada, así que preparados. Perversa, porque decir que las sentencias de la Corte se van a tumbar a punta de referendo es intentar poner al país en un debate innecesario. El Centro Democrático intenta desviar el debate para minorar lo que pasará el 8 de octubre con Uribe. Harold, numeral, la propuesta de Prada es una defecio más del uribismo. Andrea, numeral, la propuesta de Prada es la utilización de los idiotas útiles de la mayoría conservadora del país para lograr objetivos en casi cualquier tema y de manera ilimitada. Por acá Mario Grisales Giral, numeral, la propuesta de Prada es lógica cuando tenemos una corte que falla favoreciendo a los delincuentes. Julián, numeral, la propuesta de Prada es un encargo de Uribe, nada más y nada menos. Beatriz Serrano, numeral, la propuesta de Prada es la estupidez más grande que puede hacer un tipo al que le estamos pagando su sueldo de nuestro bolsillo. Eso es lo que opinan, doctor Prada, algunos. Seguiremos leyendo mensajes. Yo tengo otro acá que estaba tuiteando. La propuesta de Prada es un golpe de Estado de la justicia. Prada. Bueno, déjeme primero decir que el senador Bolívar dijo que a nosotros lo que nos interesa es el menor control a la justicia. Y lo que estamos diciendo es, busquemos tener un control constitucional, no a nosotros ni al Congreso de la República, al pueblo que es soberano, al constituyente primario, donde radica la soberanía. Es que aquí estamos pasando de la soberanía de la Constitución a la soberanía de la Corte. Y lo digo con total respeto, no por los magistrados, ni siquiera por los que están hoy, es que puede haber otros 9 magistrados en cualquier momento y simplemente les permitimos que puedan pronunciarse sin ningún tipo de control. Pero déjeme hacer esta pregunta que yo me la vengo haciendo desde hace 2 días. Si el Congreso puede interpretar una ley, porque además el Congreso tiene la posibilidad de, mediante ley, interpretar otra, que es el autor de las leyes, ¿por qué el pueblo colombiano, que es donde radica la soberanía, quien tiene el poder, no puede interpretar su propia Constitución? Es que esto es lo más antidemocrático que yo estoy viendo. Quienes se dicen defender la democracia, hoy que le estoy permitiendo al pueblo colombiano darle herramientas para que el propio pueblo colombiano haga el control sobre sus derechos fundamentales, en la eventualidad que en una interpretación, en una sentencia de la Corte Constitucional pueda afectarlos, hoy esté diciendo que no, porque es un desequilibrio en las ramas del poder público. Nada tiene que ver, porque aquí no estamos entre la rama de un poder frente al poder judicial. Por el contrario, es el empoderamiento al pueblo colombiano. Nada más democrático que lo que estamos tratando de hacer. Funciona también, en Suiza van a elecciones cada 3 meses, que es otro tipo de democracia democracia directa, y también podría ser. Ya eso sería un modelo. O sea, cerrar las cortes, cerrar el Congreso y dedicarnos a preguntarles cada 8 días allá cada 3 a meses los van colombianos que y quieren. le preguntan a la ciudadanía todos los proyectos. Pero venga, doctor Prada, vámonos al escenario de las suspicacias que usted sabe se generan mucho con este tipo de propuestas. Pero solamente un poquito antes, Lucas, antes para darle este ejemplo.
es que nosotros ya en la Constitución del 91 tenemos en el artículo 377 la posibilidad de reformar la Constitución Nacional por el pueblo y las leyes por el pueblo colombiano. ¿Sabe cuántas reformas se han hecho vía referendo? Una de más de 60 reformas constitucionales, porque esto no es nada fácil, y se hizo en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Representante Prada, pero hablando del expresidente, pregunta no pasó sino solo una. Hablando del expresidente Álvaro Uribe, quiero que nos vayamos a un escenario hipotético. Su propuesta es aprobada en el Congreso de la República. ¿Se podría echar para atrás por vía de referendo la sentencia que evitó que Álvaro Uribe se reeligiera por segunda vez? Mira, aquí estamos hablando de derechos fundamentales, pero si quiere quitémosle la suspicacia de una vez. Hablemos entonces de modificar este acto legislativo para que de una vez quede hacia el futuro. Yo tengo una pregunta, doctor Prada. O sea que sí. Yo le tengo una pregunta al doctor Prada, si me la contesta. Pero entonces no lo está descartando. Claro, es que para eso Álvaro Hernán. Y yo tengo otra pregunta, No Vicky. lo está descartando. No lo está descartando. No, porque ahí va... Lo estoy descartando de plano. Lo que No, estoy porque el diciendo derecho a ser elegido es un... de una vez, Doctor Prada, le tengo una pregunta. futuro. ¿Me la puede contestar, por favor? Para que este acto legislativo opere la sentencia hacia el futuro. Y con eso Doctor le Prada, quitamos ¿me la puede suspicacia responder y una los pregunta, por efectos favor? concretos. Que es la que más me inquieta Claro a mí. que sí. Claro. Uno de los derechos fundamentales que quieren someter a referendo es la paz, artículo 22 de la Constitución. Es decir, ¿quisieran volver a someter eso a referendo? No estamos hablando de la paz, no estamos hablando de casos concretos. Le puse el caso concreto cuando lo presenté en la decisión de la adopción de parejas del mismo sexo, y le puse el caso concreto de la utilización de drogas. Pero vuelvo y lo digo, si les da más tranquilidad, es que lo que me parece más antidemocrático es que no me permitan dar el debate. El debate tiene que darse. ¿Cuál es el control? ¿Cuál es el control que se le puede poner a la Corte Constitucional? Que no es ni culpa de los magistrados, es que no lo tiene. Es que aquí hay que decir lo siguiente: hay constituciones en donde ni siquiera hay tribunal, hay países donde ni siquiera hay tribunal constitucional, como en Suiza, o constituciones modernas muchas, como la de Alemania, que tiene cláusulas pétreas y que no se puede. Pero Suiza tiene no se democracia puede dar. directa. Se consulta con el pueblo cada 3 meses. En Colombia y en la India es el único país donde existe la teoría de la sustitución de la Constitución. ¿Para qué? Para evitar que el Congreso de la República pueda de alguna manera hacer una verdadera modificación. Mira, el Congreso de la República, Vicky, ha hecho 55 modificaciones a la Constitución. No nos han dejado, no nos han permitido. En 30 años. Estados Unidos ha hecho como 9 en 200 demos años. el debate. Ahí donde nos damos cuenta que cada uno si hay llega que a modificar reformar. este acto legislativo, si hay que mejorarlo, hagámoslo. Si se puede poner que sea hacia el futuro, hagámoslo. Pero no es lo más democrático decirle a un congresista que está muy mal haber presentado una propuesta porque ningún otro país la tiene, cuando nosotros vemos aquí con mucha preocupación que hay fallos de la Corte donde la mayoría de los colombianos tenemos inquietudes, para no decir que estamos en contra. Porque están protegiendo Entonces, minorías. Es que si no fuera así, imagínate, que la Corte Suprema estuviera siempre protegiendo a las mayorías. Entonces, pero ¿dónde usted quedaban las hablaba mujeres? ahorita ¿Dónde quedaban las de la teoría negritudes? de la tiranía o de la dictadura de las mayorías? Pero es que aquí nos han invertido para obligarnos casi que a una dictadura de minorías, que tampoco estamos dispuestos a hacerlo. No hay en el mundo Pues las mayorías eligen Congreso y eligen presidente, pero precisamente para que haya un equilibrio de poderes. Y la democracia se hace con las mayorías, incluso las decisiones de la Corte. Doctor Prada, pero venga, conversemos. Conversemos para poder escucharnos. Acaba de tuitear el Centro Democrático. Numeral, la propuesta de Prada es un proyecto de acto legislativo que es objeto de debate entre toda la bancada del Centro Democrático, lo que demuestra el espíritu deliberativo del partido. ¿Qué iba a decir? Sí, porque yo sé de varios miembros del Centro Democrático que no están de acuerdo con este proyecto. No, pues no, tampoco les puedo decir porque igual los pongo en evidencia, pero sí hay, y es chévere que entre los mismos partidos haya debate, a mí me parece eso muy sano. No, les estaba diciendo que precisamente las mayorías pues tienen una función, elegir al presidente de la República y elegir al Congreso. O sea, eligen el Ejecutivo y eligen al Legislativo. Si las mayorías eligieran a la justicia, pues ahí se apaga y vámonos. Porque precisamente la justicia está para proteger esas minorías que no caben dentro de esas mayorías, que elegimos un presidente y un Congreso que además te acabo de decir, en 30 años ha hecho 55 actos legislativos, ha cambiado la Constitución 55 veces en 30 años. Eso demuestra un país en caos, nervioso, que no le sirve nada, que entra un presidente y cambia lo demás, que entra el otro y vuelve y lo cambia. Y le explicaba cómo Estados Unidos lleva 9 enmiendas en casi 200 y pico de años.
sea, No, lleva 23 enmiendas. Lleva 23 enmiendas de 7 artículos, pero además, ojo con lo que voy a 9 decir, artículos, 4 de las pero enmiendas, en 4 de las 200... enmiendas que tienen los Estados Unidos han sido sobre sentencias. Y aquí lo que estamos diciendo es que si el pueblo soberano estamos hablando de 243 años. Las sentencias aquí, versus 55 en 30 años acá, porque y pero seguramente, mire, para darle la razón, seguramente llega un gobierno progresista en 4 años y tampoco le sirve todo lo que hicieron entonces Santos Uribe y vuelve y cambia todo. No, la Constitución hay que empezarle a respetar. Obviamente que había un proceso de adaptación después del 91, pero 30 años después todavía adaptando, no creo. Representante Prada. La razón, porque lo que queremos nosotros con este acto legislativo es precisamente buscar mayor estabilidad jurídica, porque aquí los únicos que pueden cambiar y que no mantienen una sola posición son los miembros de la Corte Constitucional. Doctor Álvaro Hernán. No está establecido ni siquiera por ellos. Doctor Álvaro Hernán. Pero de los Estados Unidos que me parece importante es que 4 de las enmiendas, de las 23 enmiendas que tiene la Constitución de Estados Unidos, han sido sobre fallos de la Corte en materia constitucional de los Estados Unidos. Muy bien, pero representante Prada, si los ciudadanos... Aquí ni siquiera al soberano, que es el pueblo, el que elige el Congreso, lo hacen. Si no lo hacen aquí, nos están diciendo los congresistas que nosotros tampoco podemos legislar sobre sentencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si la falla del 86 era que la única posibilidad de modificar la Constitución estaba en el Congreso de la República, ahora trasladaron esa falla para que la única posibilidad de modificar la Constitución esté en la Corte Constitucional. Representante Álvaro Hernán Prada, pero si los ciudadanos son capaces de interpretar las normas mejor que los jueces y de definir cuáles son la verdadera manifestación de sus derechos fundamentales, ¿por qué no de una vez ampliar esa medida a sentencias de la Corte Suprema de Justicia o de un juez promiscuo del departamento de Córdoba? ¿O por qué no someter todas las decisiones jurídicas a referendo para ver si es verdad que los ciudadanos interpretan mejor las normas que los jueces? Yo no estoy diciendo que las interpreten mejor. Yo lo que estoy diciendo es que debe haber un control ciudadano para que no se afecten los derechos fundamentales. Y ese control ciudadano, ¿por qué no puede existir para una sentencia de la Corte Suprema de Justicia? Es que el referendo tiene un origen político, Lucas. Y estamos hablando de sentencias judiciales. Entonces, ¿te quieren pasar de un Estado social de derecho? Que a la Corte Constitucional le permitan tener un control, uno, y es que los colombianos sepan que hay unos derechos fundamentales y que hay, por supuesto, una herramienta para que eventualmente, si en una sentencia se interpretan de una manera equivocada a la luz de los colombianos y de sus derechos, puedan ellos tener un camino. Es que no hay otro camino. Es que, ¿saben qué pasa cuando uno siente que hay un error en una sentencia como esta? ¿Qué puede hacer? Díganme ustedes qué puede hacer. Doctor Prada, mire, lo que pasa es... Perdón, doctor Prada, porque es que está de monólogo y... El único recurso, ¿me permiten decirlo? Pero se ha tomado todo el programa. Mira. ¿Usted sabe, senador Bolívar, cuál es el único recurso que tenemos contra la sentencia? A ver, doctor Prada, escuchemos qué dice Bolívar y usted le contesta. Lo que pasa es que el carácter de cosa juzgada de las sentencias, doctor Prada, de la Corte Constitucional, son la garantía indispensable para la separación de poderes. Entonces, no podemos convertir un Estado social de derecho, que es el que tenemos hoy, que protege a la minoría, en un Estado social de opinión, que eso sí fue una idea del doctor Uribe. El Estado social de opinión, entonces, que las mayorías decidan. Y entonces, miren lo peligroso, si la ideología que impera en ese Estado social de opinión es la ultraderecha, como puede ser hoy, pues entonces las minorías al carajo. Y al contrario, porque es que mire que cuando legislamos uno puede tener a corto plazo el beneficio, pero a largo plazo, porque estas cosas, como ustedes, por ejemplo, fueron oposición una vez, ahora son gobierno, otro día pueden ser oposición. Si nosotros legislamos para las mayorías, pues las minorías se quedan sin derechos. Y eso no es una cosa inadmisible. ¿Y qué es lo que hacen las sentencias de las Cortes? Proteger las minorías. Somos tendencia a esta hora con numeral. La propuesta de Prada es... Gustavo, usted me acaba de hablar del estado de cosa juzgada constitucional. ¿Usted sabe cuántas veces modifica la jurisprudencia sobre un mismo tema la Corte Constitucional? Sí, porque cuando aparecen hechos... Entonces sí son ellos los que pueden modificar y afectar la seguridad. Claro, porque es que son los jueces. En materia constitucional, pero no es el pueblo donde radica la soberanía. Por Dios,
yo sí no estoy de acuerdo, me parece muy antidemocrático. No, la soberanía radica en el pueblo, por eso ustedes están en el poder, porque lo eligieron presidente, y por eso usted es congresista, porque el pueblo lo eligió congresista, igual a mí. Exacto. Pero hay unas minorías que no tienen esa fuerza para elegir un congresista que vaya y pelee por ellos. Por ejemplo, hoy La Guajira no tiene un senador. El Chocó no tiene un senador. Yo me he puesto, yo levanto la mano y digo, mire, yo soy el Chocó. No, estamos hablando de usted me dice que las mayorías no mandan, las mayorías sí mandan. Lo que pasa es que hay unas minorías muy débiles, por eso se llaman minorías, que no tiene quien las defienda, y entonces ahí es donde aparecen las cortes a defender esos derechos fundamentales de esas minorías. Si usted dice que esas sentencias de la corte se tienen que llevar a un referendo para que las mayorías decidan, pues entonces estamos en la dictadura de la mayoría y en el Estado social de opinión. Eso es lo que no podemos llegar, pero mire, doctor Prada, por bien de ustedes también, porque en 8 años ustedes ya no van a estar en el poder, en 4, y entonces ahí las cosas se les van a voltear. ¿Quién va a estar? No sabemos, Vicky, pero este es un gobierno que tiene mucho desgaste, una ideología que tiene mucho desgaste, y puede llegar un gobierno progresista. Permítame, les leo algunos mensajes de lo que nos está llegando. Pero, doctor Prada, si usted me permite, pero permítame usted a mí. Gracias. Qué lástima que no la puedo estar viendo, porque... Sí, es que no se aproveche de que estoy malita de la garganta. Si no, me toca mandarle razón con Bolívar o con Lucas. A ver, dice, numeral la propuesta de Prada es Fabián Boada. Numeral la propuesta de Prada es acomodada a la fiel necesidad de su patrón. Jaime Martínez, numeral la propuesta de Prada es cortina de humo y cuenta con el respaldo mediático para distraer a la opinión pública. Esteban Mauricio, numeral la propuesta de Prada es la insistencia del Estado de opinión por encima del Estado social de derecho. Antlope 60, numeral la propuesta de Prada es una propuesta de ignorantes para ignorantes, dice. Ricardo Pineda, numeral la propuesta de Prada es risible. Quiero preguntarle una cosa puntual para que me la conteste puntual. ¿Uribe está de acuerdo con esta propuesta? ¿Usted se la consultó? ¿Usted ya ha hablado con él sobre esto? ¿Uribe quiere que esto se discuta en el Congreso? Yo contesto con la verdad porque no tengo otra manera de hacerlo. Hace 2 años la bancada conoció esta propuesta. Hace unos meses, cuando salió el fallo referente al uso de las drogas, donde no estamos de acuerdo, yo le comenté al presidente Álvaro Uribe que iba a presentar 2 actos legislativos. El primero, para que, vía el artículo 49 de la Corte Constitucional, ha visto que quienes tienen una prescripción médica pueden utilizar drogas, y por esa vía se nos ha, digamos, o se les ha permitido el uso de drogas en sitios públicos. Entonces, presenté un proyecto de acto legislativo para que quien tiene prescripción médica la pueda utilizar, pero no donde existan o donde estén los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas e incluso mayores adultos, comenzando por las instituciones educativas. Y este otro acto legislativo, que volví y lo traje, y volví con la intención de presentarlo, y me recomendó hacer un análisis jurídico detallado, inclusive me dijo, consúltelo con algunas personas. Lo hice, y con quienes lo debatí, yo creo que lo mejoré y lo presenté. Cuando lo presenté, no se lo dije, y no se lo dije porque no quisiera decírselo, sino porque no lo encontré. Necesitaba la firma de 10 congresistas, y eso fue lo que hice. Conseguí la firma de 10 congresistas y lo presenté. ¿Quiénes son los 10? Para saber exactamente, ¿usted lo sabe, Mire, Lucas? Vicky, sí, aquí tengo la lista de los 10 congresistas del Centro Democrático, todos ellos representantes a la Cámara. Obviamente el representante Álvaro Hernán Prada, Enrique Cabrales, Esteban Quintero, John Jairo Bermúdez, José Vicente Carreño, Juan Pablo Celis, Margarita Restrepo, Rubén Darío Molano, Jenica Sujeina Costa y John Jairo Berrío. Esos son los congresistas Le que firmaron aparecen el acto 2 legislativo. mensajitos aquí que se los leo a Prada, que le han dado tan duro. El republicano dice, numeral la propuesta de Prada es válida, que permitan que se dé el debate. Lo antidemocrático es que no lo permitan y que no permitan presentar sus ideas. Y por aquí escribe Margarita Restrepo y dice, numeral la propuesta de Prada es una discusión necesaria que propone cómo hacer para devolverle al pueblo su deber soberano en cumplimiento de la Constitución política. Vicky, Usted tenía y pregunta. con ese numeral también me piden que le pregunte al senador Gustavo Bolívar. Durante la campaña, su candidato Gustavo Petro, a inicios de la campaña, dijo que él
al día siguiente de llegar a la presidencia, convocaba un referendo con una sola pregunta: si Colombia quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Eso no genera también, ese tipo de propuestas, un ambiente de inseguridad jurídica como el que usted está criticando hoy por el proyecto de Álvaro Hernán Prada? Pero mire que en eso confluimos también con el Centro Democrático. Ellos también han buscado una asamblea constituyente, porque estas cosas, estos proyectos como el que está debatiendo hoy, el que está presentando hoy el doctor Prada, sí se pueden debatir en una constituyente. Pero entonces ahí ya confluyen ya unas fuerzas también elegidas por mayorías con unos constituyentes. Me imagino que habrá un proceso electoral para elegir unos constituyentes que llegan a representar a esas personas que votaron por ellos en este tema, pero él había hablado, era una constituyente únicamente para la justicia, no echar la Constitución por la borda. Después cambió de parecer cuando vinieron las alianzas. Obviamente llegó Moco, llegó Claudia López, le hicieron, ¿recuerdan ustedes la famosa escena donde en piedras de mármol le hicieron, claro, y él se comprometió, porque para eso son los acuerdos programáticos? Él dijo, está bien, me comprometo a que no haya una constituyente, pero en el fondo de pronto lo quiere y muchos lo queremos. A mí no me disgusta una constituyente, para decirles sincero, para dejar todas estas cosas, todos estos desequilibrios de poderes que hay en este momento, muchas cosas sueltas, hay una colcha de retazo en otras leyes. Si pudiéramos organizar todo eso, la justicia está en mora de tener una reforma seria. No la hemos podido dar en el Congreso porque al Congreso no le conviene. Entonces le daría una constituyente, por ejemplo, acabar una de la que fue el representante Prada, que estuvo comisión ahí de también, acusación. la comisión de acusaciones. Por ejemplo, eso nunca el Congreso lo va a acabar, pero una asamblea constituyente la pudiera acabar. Representante Prada, sobre su propuesta, volviendo al acto legislativo, ¿usted consultó esto con el gobierno del presidente Iván Duque? Porque lo que termina pasando es que le achacan esa iniciativa muy impopular al gobierno del presidente Duque, que ya bien desgastado está. ¿Ustedes no se le ocurrió de pronto socializar eso en su condición de congresista de un partido de gobierno con la ministra del Interior o con el presidente de la República? No. No lo socialicé, tengo todo el respeto y la solidaridad con el presidente Duque y con su gobierno, pero la obligación mía es con los electores, con mis convicciones. Lo presenté hace 2 años, uno lo que no puede es estar cambiando de posiciones. Yo mantengo una misma posición, un criterio, y ustedes me conocen, yo tengo un carácter para salir a defender las posiciones, pese a que en algún momento parezca que no tienen apoyo popular, pero en la medida que esto se vaya haciendo conocer, que es lo que yo quiero, es al contrario, empoderar al pueblo colombiano. Porque hoy estamos en el poder, lo acaba de decir Gustavo Bolívar, y otro puede ser el que venga más adelante. Y lo mismo en la Corte Constitucional. Hoy son 9 extraordinarios magistrados, yo no tengo nada que decir, pero más adelante pueden ser otros 9. Y ellos entonces les vamos a dejar el futuro, nuestro destino en sus manos sin poder hacer ningún tipo de control. Nadie me contestó cuál es el recurso que tienen contra una sentencia. El recurso que tienen es un recurso de nulidad que tiene 3 días y la resuelve el mismo magistrado. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no sirve para absolutamente nada. Nosotros tenemos que buscar la manera de entregarle de verdad. Si creemos que el pueblo es soberano, entreguémosle herramientas. Doctor Prada, la Constitución del 91 nos entregó la posibilidad de la participación ciudadana, y el desarrollo normativo después nos permitió tener la consulta popular, el referendo, el plebiscito. Una pregunta hablando de matemática legislativa, doctor Prada. Usted sabe que un acto legislativo, por lo regular, que tiene 8 vueltas entre todas las comisiones y las plenarias, se presenta casi siempre a comienzo de legislatura para que alcance a surtir todos los efectos. Eso me da a entender a mí que ustedes saben que eso no va a alcanzar el tiempo por haberse presentado pues tan tarde, y no más bien están tratando de hacer como todo un escándalo previo a las indagatorias. No sé, es una suspicacia que tengo. Pero mire esa suspicacia, al contrario, me han hecho daño con eso, porque además me toca salir a decir lo siguiente. Yo tengo el respeto con las Cortes, porque lo que están diciendo es que yo no puedo hacer nada por la indagatoria. Yo quisiera inclusive haber estado mucho más invisible, si lo quieren decir así. Pero de no estar no quiero ser usted ni darle recomendaciones, pero yo la hubiera presentado después de la indagatoria, porque es que sí, pero es que yo no me siento culpable, y al contrario, debo decir que yo estoy convencido que el proceso del presidente Álvaro Uribe Vélez y el proceso mío pues no va a tener ningún tipo de interferencia, porque lo contrario, lo que están diciendo algunas personas e incluso la presentación de algunos medios, me parece que es un irrespeto inclusive contra la Corte Suprema de Justicia, porque es como tratar de calcular que puede tener un efecto
en la Corte Suprema de Justicia un proceso, cuando los magistrados deben ser absolutamente rigurosos en la Doctor aplicación Prada, de las normas y la aplicación de la ley. déjeme Yo sí concretarle, lo digo, digamos, con total respeto. concretarle eso que le dice Bolívar. Y es, de repente usted no mira todo este debate y dice, tal vez me faltó prudencia, tacto. No discutamos si esa propuesta es conveniente, absurda o no. No le faltó un poco como tacto, no es el momento político, digamos, lo pone en esta discusión a dar explicaciones de que usted no está contra los magistrados, de que usted respeta las cortes. ¿No hubiera sido mejor después de que usted libre su indagatoria y lo mismo Uribe? Porque suena para muchos como una amenaza, una afrenta a los magistrados, como decirles, nosotros tenemos unas mayorías que los pueden joder. Al contrario, por Algo supuesto así. que no. Sí, Mire porque lo es que que- pasó. Yo estaba convencido porque presenté el proyecto de acto legislativo y por los tiempos que estaba diciendo Gustavo Bolívar, yo estaba convencido que iba a llegar a la comisión primera y escasamente tendríamos el tiempo suficiente para darle primer debate en noviembre y correr con por los tiempos en los que se necesita un acto legislativo. Estaba preocupado por eso. Hace 2 años... ¿Usted lo cree que el presenté y nadie presidente dijo Duque le absolutamente daría, nada. la única manera de salvarlos con un mensaje de urgencia, ¿usted cree que el presidente Duque le daría mensaje de urgencia a este proyecto, sinceramente? No, yo no estoy hablando del presidente. Sin Duque, mensaje estoy de hablando urgencia lo es que imposible de lo que se surtan esas dos. de la intención que tenía y del respeto que tengo por las altas cortes. Ahora, también debo decir que estoy absolutamente seguro, porque confío en las instituciones precisamente, que no va a haber ningún tipo de interferencia por haber presentado este proyecto, ni en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco en otra cosa que están diciendo algunos, y es que entonces el fallo que tiene la Corte Constitucional con relación a la ley de financiamiento también va a ser adverso porque Álvaro Hernán Prada presentó este proyecto. No, eso sí es... No tiene ir nada a que ver. ya le Delgado están y echando la culpa. Y calcular que tenemos la posibilidad pues de afectar las decisiones jurídicas seguramente muy bien estudiadas de los magistrados y que son permeables. Yo soy absolutamente respetuoso. Imagínense, y no comparto Vicky, ni una ni otra, ni una ni otra el peligro, suposición. además, yo sé que no va a pasar, la verdad, en el Congreso eso no va a pasar, y menos en el control constitucional, pero llegar a pasar, usted se imagina someter una sentencia de la Corte a la manera como el Centro Democrático ha manipulado la sociedad con emociones, con el odio, con la rabia, sacar a la gente, como decían, emberracada a votar, Sí. la justicia entonces ya tendría un final, no tendría razón de ser ya la justicia. Aquí los que han sacado la gente con odio y con rabia y quienes han estado buscando... Me refiero al referéndum envenenar contra a la paz, sociedad por con la unos paz. y con otros, es precisamente Gustavo Petro y sus amigos, que han envenenado la sociedad. Nosotros promoviendo la paz plebiscito lo todo el ganamos, tiempo, eso es lo que ganamos hemos el no. hecho. ¿Y sabe qué pasó con el no? El pueblo ganó y la soberanía popular se vio totalmente vulnerable, afectada. Pero el Consejo de Estado dijo que desconocida, había habido manipulación y desconocida, engaño para sacar a votar la gente, y eso desconocida, tenía que tener absolutamente unas desconocida. consecuencias. Entonces, ahora yo le estoy entregando un verdadero poder real, o le quiero entregar un poder real a los ciudadanos, al pueblo soberano. Y Sí. los políticos como usted dicen al pueblo, voten por mí, y después de que son electos, el pueblo es ignorante. Entonces el pueblo no tiene la sabiduría suficiente para calcular si de verdad le están afectando sus derechos. No, Pues no creo que yo haya tenemos que tenido ser mucho electores más ignorantes, responsables porque con yo los no electores. repartí no compré un solo botico de nada. Le tenemos un cuestionario, doctor Prada. Mire, doctor Prada, asumamos que su propuesta pasó y que usted está en la urna de votación pronunciándose sobre decisiones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto es para sí o no? Esto es para sí o no. ¿Usted votaría para anular la decisión de la Corte Constitucional que abrió la puerta a la dosis mínima? Sí. ¿Usted votaría para anular la decisión de la Corte Constitucional que abrió paso a la adopción por parte de parejas del mismo sexo? Sí. ¿Usted votaría para anular una decisión de la Corte Constitucional, la decisión de la Corte Constitucional que le puso freno a la reelección del expresidente Álvaro Uribe?
esta no aplica. Se aplica porque el derecho a elegir y ser elegido. No es un derecho claro, fundamental, el pero derecho yo le de dije, elegir y ser elegido. Yo no me voy a dejar meter en esa suspicacia porque yo les dije, si este proyecto les está generando alguna preocupación, simplemente una proposición y que aplique para la sentencia hacia adelante. Punto. Entonces, Lo que no puedo yo no nos es va a sobre unos decir su temas que voto. ya me he pronunciado decir lo contrario, porque si alguien es coherente, No nos soy va a yo. decir su Así voto. sienta una Yo voy a discusión contestar por el doctor Prada. Yo creo que él diría sí. ¿Usted votaría, doctor Álvaro Hernán Prada, para anular la decisión de la Corte Constitucional que permitió que la pensión de sobreviviente la adquiriera una pareja del mismo sexo? No, fíjese que no. Yo creo que los derechos patrimoniales, yo respeto mucho además la inclinación sexual de cada uno y yo respeto mucho la adquisición de derechos en materia patrimonial, en fin. Usted, doctor Álvaro Hernán Prada... Pero no quisiera que me metieran cosas puntuales porque pero es que proyecto es para este empoderar al escenario pueblo y no contra un fallo concreto. se aterrizará en esos procesos. Por eso quiero seguir preguntándole un par de sentencias No se le olvide más. lo de las drogas y el alcohol. El Lucas, glifosato. Póngalo hacia adelante. Votaría Póngalo para... simplemente hacia adelante. Póngalo hacia adelante No, y porque, ya, no tiene por porque qué hacia adelante estamos suponiendo o planteando escenarios que aún no se han producido. Por eso queríamos saber su posición sobre temas fundamentales que podrían llegar a las urnas. Por ejemplo, doctor Álvaro Hernán Prada. Por eso le estoy diciendo que este proyecto aplique hacia el futuro y no puede aplicar pero sentencia hacia atrás. Eso no está claro en el proyecto. Eso no está claro en el proyecto. Pero venga, doctor Álvaro Hernán Prada, ¿usted votaría para anular la decisión de la Corte Constitucional que le dio vía libre a la Jurisdicción Especial de Paz? Eso tampoco creo que es materia de derechos fundamentales. ¿Por qué no buscamos la manera de hablar sobre el proyecto hacia adelante? ¿Por qué no buscamos hablar sobre el proyecto hacia adelante? No, porque ya entonces ya no se necesitaría jurisprudencia. Con el proyecto hacia adelante las jurisprudencias ya pierden sentido, ya no existen. No, porque claro, sencillamente el gobierno de turno, al que le moleste la jurisprudencia, convoca a la gente, la saca a votar con rabia y la echa para abajo. Eso no. Un control sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos que esté en el propio pueblo soberano, es ahí, hacia el futuro. Si la Corte Constitucional de aquí en adelante nunca afecta derechos fundamentales en la interpretación de una norma, en una sentencia, pues no se aplicará Vicky, este acto legislativo. Ya porque acabó el tiempo y no me dejó hablar. Yo creo que este es un proyecto de ley de esto, lo que le abre paso es al autoritarismo, a la dictadura de la mayoría, al estado de opinión. Las minorías desaparecerían, las sentencias de la Corte no tendrían sentido, las jurisprudencias de la Corte estarían siendo cambiadas por el gobierno de turno con solo convocar un referendo. Eso no tiene sentido. Le leo los últimos mensajes. José Alberto Ortiz dice: numeral la propuesta de Prada es una propuesta valiente, incómoda para los mamertos. Grande, Álvaro Prada. Pablo dice: numeral la propuesta de Prada es... Tiene razón Prado Bolívar. Prada quiere tapar quién sabe qué... Bueno, ni leo. El Justiciero dice: numeral la propuesta de Prada es un atentado contra el Estado de Derecho y la democracia colombiana. Por acá, M&M. Numeral la propuesta de Prada es darnos a los colombianos la posibilidad de decidir sobre nuestros empleados, cortes, Congreso, instituciones. Por fin una luz para que se invierta el orden de poder como naturalmente debe ser. En fin, muchos mensajes, es la tendencia, a ver, veo, la tendencia 3 a esta hora, y los invito a que nos acompañen a partir de este instante con ¿tiene razón Prada o Bolívar? Ya ustedes escucharon el debate, ¿quién cree usted que tiene la razón? Doctor Álvaro Hernán, mil gracias por estar con nosotros aquí en la W, discutiendo un tema que ha generado mucha polémica. Gracias, Vicky, muchas gracias y un saludo muy especial para todos los que pudieron observar o escuchar el debate. Oiga, dijo Yamure que usted tenía que pedir perdón. ¿Lo ha considerado? Sabes, el único momento donde creo que debo pedir perdón es cuando sienta que no soy capaz de defender mis convicciones, mis ideas, mis principios y lo que le he dicho a mis electores. Ese día le pediré perdón, antes no. Pues doctor Prada, gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo Vicky. Bolívar, gracias por acompañarnos. Y Lucas, gracias por salvarme. Vicky, no, señora, siempre a la orden. Esta es la W.
Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Alerta UNP. Pablo Elías González, el director de la Unidad Nacional de Protección. La UNP es un organismo nacional de seguridad que se encarga de dar protección complementaria a partir de los